su militancia junto con un video que la tiene como protagonista la secretaria general de la presidencia. Servicio de noticias. 2 minutos de información internacionales. El FBI reveló que había una bandera del grupo terrorista ISIS en la camioneta del ataque en Nueva Orleans. Un hombre de 42 años, identificado como Samsuddin Jabbar, embistió con su vehículo a una multitud en una zona turística de la ciudad en pleno festejo de Año Nuevo. Autoridades reportaron al menos 10 muertos y 35 heridos. LaToya Cantrell, la alcaldesa de la ciudad, así lo comunicó. Como he mencionado, esta investigación está en marcha y el FBI sigue siendo la entidad principal de la investigación. Estamos hablando también de una escena de crimen activa. Estamos comprometidos a descubrir todos los detalles concernientes a esta tragedia y estamos tomando todas las medidas necesarias para establecer aún más procedimientos de seguridad, especialmente considerando la naturaleza de la investigación. Quiero pedirle a la gente que no vayan a la zona de exclusión si no hay una necesidad esencial de hacerlo. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Todo en un solo lugar. AM 1010, Onda Latina. El verano 25 nunca se detiene. No importa dónde estás. AM 1010, ondalatina.com. Vivimos un verano diferente. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Este jueves en Wenyun Mapumé Volver a la Tierra, un programa que se las trae Carlos Mazzamico, estibador y secretario general del puerto de Mar del Plata, General Lavalle, uno de los principales puertos pesqueros del país. También desde Necochea tendremos a David Álvarez, estibador y secretario general del Sindicato de Estibadores Portuarios del Puerto de Necochea, SUPA. Ahí estaremos también acompañando toda esta forma de expresarse, de manifestarse de los verdaderos trabajadores y estibadores del país, y me acompañará Julio Tito Las Vizcarra, como siempre poniendo todo su conocimiento y su energía aquí en Wenyun Mapumé, Volver a la Tierra, jueves 16 horas por AM 1010 Onda Latina.
Mari, Compuché. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Nuevo. Mari, Julio Olaz Vizcarra en los estudios centrales de AM1010 Onda Latina, ahí en la calle Sarmiento, 1586, sexto piso, que está junto a Super 8, otro amigo, acompañándome en este peuma, en este sueño. Mari, Peñí, Lonco. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto. Realmente un placer poder compartir con todos ustedes en este Bueñún Mapu Meu raro, porque volver a la tierra, sí, claro, la tierra sin el agua tampoco puede existir. Entonces hoy nos vamos a dedicar al agua, al co, en el lenguaje mapuche, el co es el agua, y sin agua no podemos vivir. Eso pensó, Julio querido, eso pensó, y también tenemos ahí seguramente enganchado dentro de un rato a David Álvarez allí en la gran ciudad de Necochea, y a Carlos Mazamico también en la gran Mar del Plata. Yo decía, Julio y amigo de AM1010 Onda Latina, que también pensó en grande Juan de Garay cuando en el año 1580 puso en funciones al puerto de Buenos Aires, y en realidad nada menos y nada más que puso en función el país a nivel mundial, ¿no, Julio? Así es. Pero bueno, lo fundamental de todo esto, hay algo que tenemos que valorar, porque se valora en el mundo. A este trabajador, al estibador, porque acá y en cualquier lugar del mundo, donde nace un puerto, donde empieza el movimiento laboral, operativo, comercial, la propaganda, el turismo, todo empieza por estos puertos, pero quienes están al pie del cañón, las 24 horas del día, haga frío, haga calor, sea el tiempo que sea, pero siempre han puesto su sangre, su esfuerzo y sus necesidades, obviamente, por construir los estibadores, que no en todas partes están bien, hay muchos lugares donde están mal, pero es el que le pone el hombro a todo. Ese tipo ya definido por la OIT, al trabajador, al estibador portuario, por una naturaleza fundamental, que es un trabajador que está disponible para todo. O sea, el primer estibador no empieza con ventaja, empieza con todas las ventajas de trabajar por necesidad, cargar, burro de carga, exponerse a todo, contagios, accidentes de toda naturaleza, y con el tiempo se ha ido tomando conocimiento de todo esto. En ese ambiente en el que todos van buscando un futuro, nace el mar y la tierra. Son las necesidades fundamentales para concretar esto que es el desarrollo de cualquier lugar del mundo. Entran y sale todo el esfuerzo de un país, de la gente, y en busca de un horizonte, no tan solo para ellos, sino para todos los países a los que pertenecen. Seguramente, Julio, claro que sí, seguramente nos va a explicar con muchísimo más detalle. Ya sé que estamos hablando con Julio Tito Olaz Vizcarra, que es un estibador, es un hombre que ha pasado toda, que sabe, ha mamado muy de cerca todo lo que es el mundo de la estiba, en un puerto, en otro, y qué mejor que salgan quienes están a cargo por estas circunstancias y por estas horas de la vida en Necochea y en Mar del Plata. Sin ir más lejos, sabemos muy bien a conciencia de que en Mar del Plata es un puerto pesquero por naturaleza, pero ellos nos van a explicar cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo, y también lo mismo va a pasar con la gente de Necochea, allí David Álvarez. Julio, pero ya seguramente tienen la aplicación para salir al aire. En unos minutitos los vamos a tener. Sí, ellos están pendientes para conectarse y poder dar su opinión también.
porque es parte de lo que estamos diciendo, y de alguna manera yo quiero en este momento también recordar, porque también no podemos perder la memoria del fundamental. Acá estamos viendo, en este lugar, está el que fue el secretario general de SUPA en el año 1966, Eustaquio Tolosa, donde él ya empezó a trabajar en un puerto como el de Buenos Aires y Docsú, con 20.000 trabajadores, recuperar las actividades para los trabajadores. Estamos hablando del año 1966. Eso se siguió. Luego, con los cambios, quien lo sucedió, que también hizo una pelea enorme con las dificultades que tiene la actividad a medida que va desarrollándose la actividad. Algo que también es para que los trabajadores no se olviden y los estibadores no se olviden. Con César Loza, secretario general que le sucedió a Eustaquio Tolosa, se firmó un convenio emblemático para los estibadores portuarios del puerto de Buenos Aires Docsú y que se tomó como referencia para todos los puertos del país, el convenio 61/89, donde están debidamente detalladas las distintas actividades por las que pasa el trabajador, el estibador, todas las actividades que pasan por un puerto grande, el congelado, empiezan a funcionar los contenedores, maquinarias, son los que subían y bajaban la mercadería, todo de los barcos, con todo el sacrificio. Y estamos hablando de una época en donde no había tecnología para protegerlo, no había elementos de protecciones en las cargas a granel. Entonces, los estibadores han sufrido muchísimo, han dejado la salud, muchísimos accidentes tremendos en los puertos, tremendos. Pero también yo encontré en los estibadores con los que me formé la solidaridad, porque el aprender me llevó a crecer. El crecimiento me llevó a la función pública. Y estando en la función pública pude valorar lo que el estibador me reconocía durante mi gestión. No tan solo en Buenos Aires, en todos los puertos del interior del país, en Rosario. Rosario tengo una anécdota tan importante, donde por ir a resolver un conflicto, mientras caminábamos por los muelles, un estibador iba acompañándome en el desarrollo de esa actividad, en la búsqueda de la solución, un estibador matero. Hacía de ello, me iban cebando un mate mientras caminaba. O sea, cosas mínimas de un valor enorme que los trabajadores hacían, y con el pasar de los años he encontrado trabajadores que por la calle me agradecían las cosas que hemos hecho. Y estamos hablando de una época en que no había tecnología, donde estaba el esfuerzo, el conocimiento, la necesidad, las ganas, todo lo que se necesitaba para llevar adelante una propuesta, una política y poder concretar el desarrollo de la economía de los puertos y para que la gente tenga algo y empiece a valorar lo que es su esfuerzo. Bueno, en este medio estamos haciendo eso, valorar el esfuerzo del estibador. El Docker definido por la OIT. Julio, es importante lo que estamos haciendo, es importante su tarea, que es casi docente lo que estamos haciendo. Estamos hablando con Julio Tito La Vizcarra, que él está tratando de explicarnos a nosotros, los medios de comunicación, este programa particularmente, Wenyun Mapumé, Volver a la Tierra, que se emite desde hace 6ª temporada y que tiene una repetición. Este mismo programa se va a repetir el día domingo a las 11 de la mañana. Lo que yo quería decir concretamente es que el estibador no tiene partido político, ahí hay que trabajar, ahí hay que sumar para que la mercadería, para que los frutos, para que los cereales que van al mundo lleguen y en buenas condiciones, ¿no? Cuando uno está en los muelles, uno se olvida de muchas cosas, hasta de las familias, para concretar el movimiento de la mercadería y exponerse a todos los riesgos que tenía, porque no es una tarea que digamos, a ver, cómoda, no, con muchísimos riesgos.
con accidentes que no lo podemos calificar de tal magnitud, porque uno nunca sabe si los barcos vienen con la tecnología necesaria, los accidentes que hubo porque fallaban los mecanismos. He visto muertes terribles arriba de los barcos, y el esfuerzo del trabajador para concretar o poder llevar un pedazo de pan a su casa, han dejado la vida en el puerto, han dejado la vida. O sea, bajar a la bodega de un barco y convivir con los trabajadores en la bodega, las distintas actividades que tiene un barco comercial, es terrible. La soda, Solvay, ¿sabes? Los estibadores que se han quemado sus físicos poniendo y trabajando y paleando en la bodega, o en los buques granileros, donde con la pala los trabajadores se exponían hasta su vida. Muchas veces no han podido respirar, se han quedado sin pulmones ya de tanto tragar toda esa porquería que no sé, en toda la bodega pasaba, porque el granel se cargaba. Y que el dueño de la mercadería se preocupaba por el resultado de eso, no por la salud de la gente. Claro. Entonces el trabajador exponía hasta su vida. Eso, de alguna manera, creo que ese conocimiento y esa defensa de los derechos de los trabajadores a mí me permitió lograr algo minúsculo. Ir a la función pública, al Ministerio de Trabajo, y hacer cosas por los trabajadores. No tan solo por ellos, sino por la actividad de los puertos, donde los estibadores son parte de todo eso. Hay muchas actividades que giran alrededor, pero lo fundamental era el estibador. Hay actividades que son fundamentales. El estibador carga y descarga es el burro de carga de toda la mercadería. Después están, por ejemplo, no se puede cargar una mercadería si no está resuelto su problema aduanero. Entonces también está el sindicato de los empleados de despachante de aduana. ADEA es el otro sindicato que está pegado al estibador, porque si su documentación no está en regla, no se puede cargar. Y eso forma parte de las cuestiones fundamentales del comercio exterior, en la importación y en la exportación. Por eso, todo es la actividad portuaria tiene muchos temas que merecen ser analizados y reconocidos, porque lo que pasa en el puerto de Buenos Aires pasa en todos los puertos. Distinto, por supuesto, porque cada puerto tiene sus características, sus actividades, no son todos iguales, la gente no es igual, las condiciones operativas no son iguales en ningún puerto. Entonces hay que ir buscando encontrar las medidas que sean necesarias para poder encontrar una salida y una solución para el esfuerzo de los trabajadores. Lo estamos haciendo. Julio Tito Las Vizcarra, está considerado un trabajo insalubre, ¿no? Y sí, obviamente, y riesgoso. Por supuesto, con la tecnología en algunos lugares ya se van morigerando esos temas, pero en los puertos del interior todavía está la exposición de esos trabajadores, los esfuerzos. Hay puertos en los que todavía hay muchas cosas por hacer para encontrar esa solución a las necesidades que tienen la operatoria. Digamos, hay un organismo que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con la cual también estamos haciendo un trabajo importante justamente para encontrar una salida, una solución y morigerar los efectos de ese esfuerzo del trabajador en todos los puertos. Por supuesto, se logra también con ello la búsqueda de la capacitación adecuada para ser debidamente valorado el esfuerzo de estos trabajadores. Muy bien. Julio, bueno, estamos ya esperando a nuestros invitados virtuales, David Álvarez y Carlos Mazzamico. Y tenía yo una invitación de nuestro director general, productor de radio y televisión, Jorge Cortiña, que yo lo había invitado a ver si podía salir al aire. Tenemos a Fabricio Guerrero en los controles de la radio, AM1010 Onda Latina. Fabricio siempre me acompañó, o Aníbal, Guerrero, son realmente unos guerreros trabajadores de los medios de comunicación. Así que vamos a hacer, si a vos no te parece mal, una tandita, que es cortita, son 3 avisos cortitos, hasta a ver si podemos recibir todos los llamados y ya salimos al aire con todos los demás. Y algo cortito, porque está conmigo acá un amigo Super 8. Él es testigo de lo que estoy diciendo porque él me ha acompañado en toda mi actividad como estibador,
en la vida, en los sindicatos, en todos lados, reflejando esto que estamos hablando. Él es testigo de todo esto, porque él me ha acompañado en todos los tiempos. Entonces creo que merecía estar por lo menos en este momento acá, porque él conoce, porque él es testigo de todo esto que yo estoy diciendo. Es un amigo, fotógrafo de hace años, un referente cultural de los Querandí ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha compartido mucho tiempo conmigo en el Congreso, en reuniones. Así que vamos a la primera tanda y ya tenemos a los otros invitados y salimos en directo. Muy vamos, bien. Fabricio Guerrero. Vamos todavía. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé, por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Este jueves en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, un programa que se las trae Carlos Mazzamico, estibador y secretario general del puerto de Mar del Plata, General Lavalle, uno de los principales puertos pesqueros del país. También desde Necochea tendremos a David Álvarez, estibador y secretario general del Sindicato de Estibadores Portuarios del puerto de Necochea, SUPA. Ahí estaremos también acompañando toda esta forma de expresarse, de manifestarse de los verdaderos trabajadores y estibadores del país, y me acompañará Julio Tito Las Vizcarra, como siempre poniendo todo su conocimiento y su energía aquí en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, jueves 16 horas por AM 1010 Onda Latina. Bueno, listo. Está la mesa completa. Los compañeros tanto de Mar del Plata como de Necochea ya están en la pantalla. Buenas tardes, David. Buenas tardes, ¿cómo le van? Buenas tardes para vos, la audiencia y a los compañeros que estoy viendo. Muy bien, buenas tardes. Carlos Mazzamico, allí en Mar del Plata. Vamos a aclarar, Carlos Mazzamico, no Mazzamico. Mazzamico, entonces lo puse mal yo. Mi reconocimiento ya está. Mazzamico. Felicidades para todos y aquí estamos. Feliz año nuevo para todos. Qué año, ¿no? Año para ir analizando bien las situaciones a seguir, ¿no, David? Con estos cambios y bueno, pero los puertos siguen, no tienen partidos políticos ni gobierno. La entrada y salida de la materia prima al mundo está en todos lados y siempre, ¿no? Sí, yo digo siempre, estoy alejado de la política y realmente también estuviéramos alejados de la realidad de la Argentina, porque este año que ha pasado hemos trabajado continuo y hemos batido el récord de puerto también con 7.700.000 toneladas. No por mucho, pero sí, se ha dado un año fabuloso de trabajo. Por ahí hablar de esto así para todo, cuando ha tenido un año malo, que no, yo digo siempre estamos como en una burbuja, en otro nivel, ¿no? Gracias a Dios podemos decir que el puerto se está moviendo y bueno, y eso hace mover también a la ciudadanía, ¿no? David, estamos hablando entonces que Necochea, Quequén, ¿es lo mismo? Necochea, Quequén es lo mismo. El puerto es el puerto Quequén. Lo divide un río, para que tengan una idea más o menos. Quequén pertenece a Necochea, por eso muchos dicen Puerto Necochea. El puerto se llama Puerto Quequén.
Muy bien, muy Ahí bien. donde está el consorcio y lo divide el río nomás y nosotros trabajamos de ambas marcas. ¿Es un puerto netamente cerealero, podríamos decir, o...? En su momento fue también pesquero. En su momento trabajamos muchísimo con la pesca y después dejó de ser competitivo por distintas razones, porque en otros lados se ha trabajado no como ahora el Mar del Plata, que se están regularizando las cosas, sino en otros lados trabajaban por el cajón nomás de pescado, entonces fue muy difícil competir ahí. Cuando nosotros acá, cuando viene a puerto, le pedimos que hagan todos los aportes al trabajador. Entonces ha sido muy difícil, se nos fue alejando un poco. Y después, bueno, es todo lo que tiene cereal, todo lo que hemos hecho es cereal y fertilizante que entra a puerto. Lo único que entra a puerto es fertilizante. Después todo lo otro es venta de cereal. Mucho maíz este año se va, tenemos más de 2.200.000 de maíz que hemos cargado y mucha cebada y de distintos granos. Muy bien. Carlos Mesa-Mico, allí en Mar del Plata. Gran puerto, muy importante a nivel mundial, el puerto pesquero de Mar del Plata. Carlos. Sí, sigue siendo Mar del Plata el principal puerto pesquero de la región. Lamentablemente no estamos en la situación que está los compañeros de Necochea, porque acá las cargas mermaron mucho, porque al ser un puerto netamente pesquero, hoy por hoy la pesca está pasando por una transición donde muchas fábricas se han radicado en el sur y por lo tanto la flota fresquera, que era la que más trabajo le daba al puerto Mar del Plata, está ocurriendo lo mismo. De 450 barcos que había en Mar del Plata fresquero, han quedado 100 y pico. Te calcule que acá en Mar del Plata se descargaban por mes casi 2 millones de cajones y ahora estamos en los 500.000. Ha mermado muchísimo. ¿Tiene que ver esta modificación estructural, si lo podemos llamar, que con estos nuevos gobiernos, con estos cambios políticos? No tanto, no. No tanto. La política argentina sabemos que es de dos maneras, 4 años de una manera, 4 años de otra manera. Estamos ayornados, tanto los trabajadores como los empresarios, a sufrir estos temas. Esperemos que algún día cambie para poder estabilizarnos. Por eso que nosotros decimos que vivimos de los muelles, vivimos de lo que entra por el puerto y hay que aprovechar lo que mejor se pueda cuando están las cargas a disposición, ¿no? Va para Julio, que está ahí. Ustedes saben que en los estudios centrales de AM1010 Onda Latina está el compañero Julio Tito Las Vizcarra, que gracias a él hicimos este duple, este contacto. Julio, bueno, ya entramos en la conversación. A ver, adelante, Julio. Bueno, yo leí lo que ellos están diciendo, obviamente, me consta, porque convivimos los problemas. Y yo creo que lo que ellos están haciendo hoy, creo que se debería multiplicar. Porque cuando nosotros hablamos, no estamos hablando para nosotros, estamos hablando para la actividad y buscar el equilibrio que se necesita para el resto de los puertos. O sea, dejar de lado mucho ese ego que cada uno tiene para encontrar una solución que cada uno la necesita para resolver los problemas en su puerto. Pensar que cada puerto son igual, no son iguales, porque cada uno tiene su idiosincrasia, la gente tiene su forma de pensar, sus necesidades. No es lo mismo volar de un estibador de un puerto del litoral con un estibador de la Patagonia o el puerto de Buenos Aires. Son cuestiones totalmente diferentes, productos totalmente diferentes, pero hay que ir, es una forma de encontrar un camino que nos permita entender y comprender las necesidades que cada uno lo tiene. Eso sí tiene que ser una política que también se debe desarrollar. Tal vez esto sea el puntapié de algo. Ya existía en una época, digamos, cuando en el advenimiento de la democracia,
ya existían dos organismos que funcionaban. Por un lado, el operativo laboral sindical, que era desde el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Inspección y Coordinación Puertos, que entendía todas las problemáticas de ese sector. Y por otro lado estaba la Administración Portuaria con la Subsecretaría de Puerto y Bien Navegable, para encontrar un común denominador, como lo dijo alguien alguna vez, para encontrar la solución que necesitan todas las actividades. Bueno, yo creo que eso se ha distorsionado y necesitamos eso, porque la Argentina es una sola, la economía debe ser una sola y el esfuerzo del trabajador es siempre el mismo, y los dirigentes están tratando de llevar adelante eso, que es encontrar el camino de ese esfuerzo del trabajador, de todos los que integran la cadena del movimiento operativo laboral de los puertos, porque el destino es la economía del país, y por otro lado, el esfuerzo de ello es la vidriera del movimiento de la Argentina hacia el exterior. En medio de todo eso, el que está siempre es el estibador. A bordo, en tierra, en la bodega, llueva, haga frío, haga calor, lo que sea, es el que está siempre. Es como el enfermero que está a disposición siempre para cualquier necesidad, dejando su salud, su vida y todo para encontrar una solución. Tal vez eso a lo mejor pueda ser el puntapié de algo para que podamos desarrollar ese tipo de políticas. Bueno, esto va para los tres. Digamos, siempre en varias conversaciones que he mantenido con Tito, ha predominado la palabra dejar de lado los egoísmos. Hay muchos internismos en las cuestiones sindicales, en los postulados o en las reelecciones de los secretarios generales, o a qué se debe ese egoísmo que hay en el ambiente, digamos. Dale, David. Dale, bueno. Nosotros, para que se vaya entendiendo, SUPA somos todos. Ahí en cada puerto hay un SUPA. SUPA es Sindicato Único de Portuarios Argentinos. Sindicato Unidos Portuarios Argentinos. Y en cada puerto donde hay un estibador que es del SUPA. Pero somos todos independientes. Cada uno maneja su puerto de manera individual. Nadie tiene que pedir un permiso como otros gremios que son sucursales y todo. Entonces somos totalmente individuales. Por ahí en esa parte todos tenemos personería de primer grado. Entonces tenemos el derecho a reclamar nuestro propio salario, nuestro propio reclamo lo llevamos a cabo. Después de ahí nace una federación. Pero que la federación no está sobre el sindicato, está con un segundo grado que no dependemos necesariamente de la federación. La federación depende de nosotros. Por eso, cuando hablamos de egos y eso, yo en mi puerto lo manejo yo y le doy explicaciones a mi comisión y le doy explicaciones a mi gente. Y después responderé mis urnas, independientes del otro SUPA que existe en otros niveles, ¿no? No competimos en ese caso con otros puertos independientes. A lo mejor competimos con carga, porque si nosotros Puerto Necochea da un mejor servicio que a lo mejor Bahía, que es nuestro competidor, como quien quiere decirlo, entre comillas, se puede ir la carga, se puede ir a Bahía o puede volver acá. Que muchas veces ni siquiera es así, más es así en la pesca, lamentablemente a veces nos hacen competir. Nos hacen competir y para el bien de algunos pocos, ¿no? Nosotros, la realidad, yo no tengo ego con nadie, yo siempre digo, soy un trabajador más, soy un estibador, no tengo ningún ego. Después, cuando armamos la federación, que ahí podríamos decir, bueno, competimos por el cargo de la federación. Cuando armamos, se nos habrá ofrecido a nosotros en su momento, yo la verdad que tenía muchísimo trabajo, no quise en su momento, tanto como Carlos también, y propusimos que vaya otro compañero. Después que estemos totalmente de acuerdo en cerrar cómo se maneja la federación, ese es otro tema. Podemos discernir en eso, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos temas ahí yo creo que de ego, ¿no? Por lo menos de mi parte. Carlos, David, estamos hablando de Bahía Blanca, que sería el puerto más importante del país. Manejan distintas cargas, ¿no? Se manejan, uno de los puertos más importantes
en sí, porque por ahí se maneja más carga Bahía, pero Puerto Necochea es tan importante o más porque es el puerto más profundo de la Argentina, Necochea, el puerto Necochea que hoy por hoy es el puerto más profundo. Después están en forma estratega, por esto que va a venir el tema de las petroleras y todo, Mar del Plata está en un lugar estratégico también. Después depende de la economía de cada uno, ¿no? Bueno, Carlos, entonces... No, lo que está diciendo David es verdad, no todos los puertos somos iguales. Nosotros el offshore es una oportunidad que se nos presenta porque la idea de todos los portuarios de Mar del Plata, no solo de los estibadores, sino de todo lo que componemos la comunidad portuaria, sabemos y estamos obligados a buscar otro tipo de carga porque sabemos que la pesca cada vez va a ser menos. Acá en pesca va a quedar la pesca costera y los barcos congeladores, después la pesca de la merluza Uzi, que es la principal, se está yendo muy para el sur, entonces por lo tanto estamos convencidos que hay que salir a buscar otro tipo de carga porque tenemos un padrón muy grande de trabajadores. En este momento nosotros somos 750 estibadores y hay trabajo en Mar del Plata para 500 y menos también. Entonces sabemos que el offshore puede ser una de las soluciones por el momento que le puede dar a los trabajadores que en este momento no llegan a poder hacer una cantidad de jornales mensuales para poder vivir como se vivía antes. Eso está claro. Y con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente de los CEGO y lo demás, yo creo que lo he comprobado que no existe tanto eso. Lo que sí existe es distintos pensamientos y por eso que la herramienta que FEPA es una herramienta política que tenemos todos los SUPA, que de alguna manera u otra vamos a tener que empezar a aprender a manejarla y a utilizarla. Pero es como dice el compañero David, somos muchos, somos 30 y pico puertos y ponerse todo de acuerdo a veces es muy complicado. Por lo menos ahora la tenemos funcionando, porque estuvo sin funcionar mucho tiempo. Ahora la tenemos funcionando, se está trabajando en pos de esto, se está regularizando algunos puertos y otros puertos le falta. Pero esto recién comienza, porque para lograr reunir todas las ideas atrás de un plan, eso lleva mucho tiempo, lleva mucha conversación, mucha discusión. Por eso que yo, como integrante de FEPA, opino que estamos vivos, estamos empezando un camino que ojalá pronto le podamos encontrar el rumbo. Claro, ese tema de que se está yendo al sur, el tema de la merluza, ¿no? Sí. ¿Hacia qué lugar, hacia qué sector, digamos? No, acá, por ejemplo, Mar del Plata, la pesca nace en Mar del Plata y hasta no hace mucho, hasta hace 4 o 5 años, 20 años, ponele, siempre Mar del Plata, ¿por qué? Porque en el sur no había instalaciones, no había frigorífico, la logística era más complicada, pero hoy en el sur se han instalado empresas como Ibercosa, empresas grandes, españolas y también China, y se han creado nuevos frigoríficos, se ha armado, tiene muy buena logística y es como dice David, es una competencia. Y el problema, el panorama que tenemos en contra Mar del Plata es que el pescado le queda lejos a los barcos cuando completan y el gasoil en Argentina es muy caro y son todos ítems que juegan en contra de poder competir. Nosotros por ahí tenemos, y esto no es ego, es la realidad, dicho por los empresarios mismos, tenemos una mano de obra calificada, pero lamentablemente hay otras cosas que juegan en contra y por eso el trabajo se está haciendo para el sur. Muy bien. Estamos en este programa Wenyun Mapume Volver a la Tierra, así se llama el programa, es la 6ª temporada, y hemos incursionado, gracias al conocimiento de un entrevistado casuístico,
pero que se ha formado una linda amistad como es Julio Tito La Vizcarra. Y yo le pregunto a Tito ahora, como hombre de proyectos y de inquietudes, ¿va a haber que hacer nuevos puertos o está bien con los que hay, Tito? No, obviamente todo el mundo quiere desarrollar sus economías. Se acaba de anunciar, por ejemplo, la creación de un puerto en Escobar, donde en una época se cargaban los granos allí a través de transbordadores y durante años se estuvo operando de esa manera, no funcionando como puerto, sino era un puerto flotante. Eso después el canal, bueno, sufrió un derrumbe, hubo que traerlo al puerto de Buenos Aires, pero recién ahora se está pensando en generar un puerto. El gobierno también acaba de crear un organismo, digamos, unificado, un organismo como es la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Antes era la Administración de Puertos, la Subsecretaría de Puertos y Navegable, tratando de unificar la problemática operativa de los puertos, la hidrovía, es decir, toda la actividad comercial de esa zona. De allí es que yo también decía que desde el punto de vista operativo, laboral, esto también fue hablado por su momento con sus autoridades, la necesidad de que se unifique ese criterio porque eso va a ir en beneficio de todos, no en particular de nadie, sino la actividad nos unifica, la necesidad de unificar las economías es un problema de todos, pero para eso tenemos que tener políticas que el gobierno empiece a generar con la participación de los actores, empresarios, trabajadores, que son los que conocen la necesidad que cada región tiene, ¿no? Esto va para los tres ahora. ¿Cómo está definido? ¿Está más o menos encaminado el tema de la hidrovía? ¿Cómo se está manejando ese tema que es tan importante para todos los puertos argentinos? Es un tema complejo, porque bueno, tiene que ver con la ya participación que tuvo antes del dictado de esta normativa, donde cada provincia va teniendo una participación en el desarrollo de esa hidrovía. Tal vez haya que encontrar un camino, un punto en común para poder entender en la medida de lo posible que cada provincia, cada productor, cada sector de trabajadores pueda unificar eso. Yo creo que este es un problema de todos, no es de nadie. Puede haber una política, pero tiene que ser con la participación de todos, porque todos los puertos son importantes, ¿no? En el norte, desde Rosario al norte, tenemos los puertos que son fundamentales también. Entonces yo creo que tiene que ser con la participación de todos, ¿no? Uh-huh. Bien, David. Sí. Acá por ahí muchos anuncios y nuevas inversiones, y yo te contaba cuando empezamos a charlar que hicimos 7.770.000 toneladas en este año, que ha sido bueno, pero la verdad que la podríamos haber llegado a los 10 millones si la política se pusiera en línea, ¿no? Se pusiera a trabajar. Porque nosotros como trabajador, por ahí no sé si le estuviste hablando un poco con Tito, nosotros trabajamos todo el tiempo a la intemperie, le ponemos el hombro, le ponemos el hombro y no literal, le ponemos el hombro realmente, porque cuando hay que levantar una caja, hay que levantarla con los brazos, hay que echarse una bolsa y la hombreamos, de ahí hacemos nuestra labor, pero si la política real no llega a definir esas cuestiones, siempre nos vamos a quedar con ese numerito que parece lindo, pero que es medio bajo siempre, porque nosotros necesidad de la gente que labure siempre va a haber. Nosotros si le podemos dar trabajo, como decía recién Carlos, a 700, ¿por qué le tendremos que dar 500? Como decía, hay trabajo para 500. O por ejemplo, qué sé yo, pero siempre también en el tema de la pesca, que por ahí deja poco y después el pescado es carísimo, y un día te lo traen al barco y otro día se olvidan de el que puso el hombro. Entonces tiene que haber un reconocimiento, y tiene que haber alguien que diga, bueno, yo cuando estos trabajadores los necesito, los trabajadores están, pero tiene que haber una devolución ahí. Nosotros en este caso en Puerto Necochea, Quequén, nosotros trabajamos por el jornal. Nosotros lo hacemos, al sueldo nuestro lo hacemos jornal a jornal. Y no quiere que decir que a fin de mes tenemos un buen sueldo. Pero cuando se corta el trabajo, no se hace cargo nadie de nosotros.
Entonces el jornal tiene que estar bien, y el reconocimiento hacia el trabajador tiene que estar bien. Y cuando vos me hablás de las políticas, que lo que yo te arrancaba diciendo, tiene que haber políticas más serias, de inversiones, pero que haya un punto claro, porque a veces dicen, no, puerto sucio, porque paran o lo que sea, pero nosotros, te digo la verdad, que hace 2 años que no parábamos, y tuvimos una manifestación la semana pasada por el tema bono, que se pudo solucionar, pero no lo llevamos a mayores. Pero sin embargo, nosotros siempre le estamos poniendo el hombro a todo, y lo que hay que poner es que la política se ponga al frente de esto. Porque creo que hay muchas más inversiones que pueden llegar a traer más, y el reconocimiento al trabajador. Hoy, en cierta manera, nosotros nos sentimos que nos están dando un reconocimiento en varias cuestiones, por ejemplo, de bono, ropa, sueldo, pero también tiene que ser un reconocimiento en inversiones. Porque acá no viene un tren, te puedo decir, no sé, hace como más de 20 años que no viene un tren. Que en los caminos no los arreglan, porque decir, bueno, vos me decía hoy, sí, el puerto importante, Bahía, bueno, lo invirtieron para la ruta para Bahía, pero para Necochea, el pozo más chico deja el tren delantero. Entonces, si no hay inversión en esas cosas, no vamos a salir de los 7 millones. Porque el otro año hemos hecho 7.500.000, el año pasado hicimos, acá por aquí lo tengo, 5 millones, pero vamos a estar ahí redondando. Yo creo que por ahí las inversiones tienen que hacer de la parte política. Y yo siempre quiero creer que se puede, ¿no? Hoy por hoy yo he hablado también del tema de la pesca, porque la verdad que en su momento fue importante la pesca para Necochea y para la comunidad, más que para el trabajador portuario, porque nosotros por ahí conviene más a veces trabajar en cereal que en la pesca, pero bueno, nosotros también queremos poner el hombro ahí, porque para la comunidad cambiaría un montón, negocio, combustible que eche, y todos sabemos todo lo que maneja. Sin embargo, no hay apoyo del entorno. Te estoy diciendo de consorcio, de la intendencia, y yo puedo hablar de cualquiera porque no hago política de nada, simplemente queremos que haya trabajo. Por ahí nos está pasando un poco por ese tema. Muy bien, esto entonces vuelvo a repetir la pregunta. El no haber una definición clara sobre las hidrovías, ¿está interfiriendo entonces con respecto a estos trabajos portuarios en general y sobre todo la comercialización internacional? Mira, lo que acaba de plantear mi compañero pegó justo en el centro, porque tanto la hidrovía, tanto la pesca, tanto los puertos que han quedado abandonados, todo depende de la política, todo. El problema es político. Y parece mentira. Yo, por ejemplo, soy un portuario que hace años que estoy del 76, en el puerto pesquero, que en su momento fue el más grande de América Latina, donde más carga de pescado se movía. Yo vi pasar todos los gobiernos de turno, y a la pesca siempre la usaron como moneda de cambio. Jamás se preocuparon en armar una política nacional para usar la pesca como un recurso que en realidad le dé a la Argentina lo que le tiene que dar. Jamás lo hicieron. Siempre lo usaron como moneda de cambio. Lo usaron como moneda de cambio con los rusos, lo usaron como moneda de cambio con los españoles, ahora con los chinos, con los yanquis. Lamentablemente es como que usan a la pesca para que le den los números o hacer los números para eso, pero no, esos números no los invierten en la pesca, los desparraman por otro lado, cosa que todo el mundo sabe. Así que todo lo que está pasando en los puertos argentinos, el problema es únicamente político, porque como dijo el compañero, los puertos funcionan los 365 días del año, las 24 horas. Cuando en un puerto entra un barco, siempre el estibador va a estar al pie del cañón para atender. Acá lamentablemente lo que está pasando en varios puertos de la República Argentina es todo problema de la política, de la inercia política, de la desidia política. Lamentablemente hay que decirlo, porque por ahí de tanto decirlo a algunos se les ocurre hacer algo. Lamentablemente es así. Lo usan para el negocio chico
lo usan para otras cosas y no me quiero meter en ese terreno, pero sabemos de lo que estamos hablando, no para darle a la Argentina lo que tendría que darle un puerto. Los puertos son las puertas de Argentina al mundo. Por ahí entra y sale la mayoría de lo que mueve este país, pero lamentablemente hasta ahora no ha habido ningún gobierno que esté a la altura, como están en otros países, de aprovechar los puertos para que sea una de las principales fuentes de riqueza para este país. Bueno, muy bien. Tito, Carlos y David, desde allí estamos haciendo este programa que, bueno, es el primer programa con este triángulo, si podemos decirlo así, Buenos Aires, Mar del Plata, Necochea. Yo estoy ahora aquí en La Pampa. Pregunto, la idea nuestra es continuar, estamos motivados por el tema de los puertos, por los conocimientos de Julio, por todo lo que nos ha orientado Julio y lo que quiere hacer, sus proyectos y su trabajo. Entonces la idea es, nosotros también tenemos un programa de televisión que va por Argentinísima Satelital, son 2 horas todos los días jueves, hace 8 años, que es musical el programa, pero recorremos todo el país y nuestra intención es visitar todos los puertos si pudiéramos y difundir la forma de trabajar de cada uno de estos lugares tan importantes del país. Es así, Tito, ¿no es cierto? Pero sin ninguna duda que es así. Merece ser difundido esto, porque no hacerlo es verlo, la actividad de los puertos, como una cosa ligera. Y tiene una profundidad tremenda, el esfuerzo, lo que deja el trabajador, la familia del trabajador, y de eso no se habla. Los que estamos en los puertos, los que conocemos la actividad portuaria, sabemos los accidentes que ha habido y la gente que se ha perdido en los puertos. Y en esto quiero recordar, en esa época de mi gestión desde el Ministerio de Trabajo, yo tuve la visita de la OIT, la misión tripartita de la OIT en aquella época, un hecho histórico para el puerto de Buenos Aires, pero ya en aquella época, por eso a lo mejor nos sirve para reflexionar un poco sobre esto, porque el sector empresario también tiene que valorar este esfuerzo del trabajador. En aquella época ya la OIT sabía lo complejo que era la relación en el sector empresario, o sea, no se valora tanto el esfuerzo del trabajador. Creo que nosotros hemos logrado en aquella etapa ese reconocimiento para los trabajadores, su existencia, y creo que hay que seguir con este tipo de política, porque es como que hacer políticas usando a la gente, no pensando en la gente, pensando que fuera una cosa ligera. No es ligera. Hay un pueblo, hay un mundo de gente, hay familia, hay hijos que necesitan desarrollarse, y creo que en el puerto tenemos que tener todas las herramientas para desarrollar, para el crecimiento. No hay que minimizar esto, son trabajadores fundamentales. Si la OIT nos reconoce a los estibadores como una herramienta fundamental de las economías de los puertos, en Argentina también debemos pensar de la misma manera. Esperemos que este gobierno también valore esto, porque el esfuerzo de los trabajadores debe ser valorado alguna vez. Enrique, esta es una forma, este medio de reconocer ese esfuerzo del trabajador. No estamos hablando de cuestiones que están al costado de la actividad portuaria, no estamos hablando del trabajador. El esfuerzo del trabajador, del pueblo trabajador, que merece ser reconocido y valorado. Muy bien. Julio Tito La Vizcarra, un referente social, un hombre que me está acompañando, ya hace varios programas y la idea es seguir y hacer otras cuestiones y visitar Mar del Plata, Necochea, bueno, y otras ciudades donde están esa gente expectante a la espera de un barco con todas sus ilusiones, con todas sus esperanzas. Quedan nada más que 6 o 7 minutos del programa y yo quisiera que David allí en Necochea me haga una reflexión, que Carlos allí en Mar del Plata y que Tito también vaya como queriendo cerrar este programa de hoy, este peuma, este sueño, que la idea nuestra es que sirva, que sea de utilidad para llegar a donde tengamos que llegar, que es a los medios y a las autoridades, para que esto sea escuchado y tenido muy en cuenta.
Bueno, yo mira, te digo en principio, bueno, ante todo, gracias por hacer visible todo esto, gracias porque a veces nosotros nos toca dirigir, pero también somos los principales trabajadores que hemos surgido de ahí. Yo tengo la tercera generación dentro del puerto, hace 35 años que estoy trabajando en el puerto, 19 años que estoy en el gremio. Creo que para ella, diría uno, la ha pasado todo, pero siempre hay algo que vivir. Pero uno lo vive desde otro lugar, no solamente que es un trabajo y simplemente una conducción. Uno lo vive desde el corazón, esto es ser estibador. Por ahí uno piensa, ser estibador, anda al puerto, como se decía antes, pero esto es una profesión, ¿sí? Es una profesión. Que hoy, yo como les digo a todos, nos tenemos que ir ayornando para no quedarnos afuera del sistema, nos tenemos que ir ayornando cada vez más, capacitando y viéndolo como eso, como tal. Pero también somos una familia. Por eso en cada puerto que yo he ido visitando, con el puerto de los compañeros, y también pasa eso, son todos familia los que trabajan. Todos familia y son todos los que van a buscar el mango también, no es que alguien que sea más rico. Por eso digo, nosotros a veces esperamos el reconocimiento de la patronal, pero también de arriba de la conducción hoy, que son los políticos, ¿no? Esperando que el trabajo venga, porque dependemos siempre exclusivamente del trabajo. Así que agradecerte y estamos a disposición para algún otro momento, si quieren pasar y mirarlo más de cerca. Estamos acá, estamos trabajando, poniéndole el hombro a lo que es el puerto. Muy bien, Carlos. Bueno, antes que nada agradecerte por esta posibilidad. Tendría que haber 1000 programas más de esto para que podamos mostrar la realidad, no solo del trabajador, sino del puerto en sí, porque vuelvo a repetir lo mismo, este es un país donde las puertas hasta todavía no ha sido aprovechada al 100%, y mi reflexión es como a nivel nacional, lo vuelvo a repetir, por más que tengamos distintas ideas, tenemos que estar juntos para difundir nuestra profesión, para difundir los problemas que tenemos y hacerle ver a la gente y hacerle ver también a la política que se pongan los pantalones largos, porque en el tema Puerto Argentina, hoy por hoy, a lo que tendría que generar, está muy por debajo de lo que tendría que estar. Así que espero que esto sea escuchado, espero que aparezcan más programas de esto para que lo que nos preocupamos en realidad, no solo por el trabajo, sino también por la sociedad, por el país, los políticos se den cuenta y hagan lo que tienen que hacer. Muchas gracias y feliz año para todos. Bueno, Julio, vamos cerrando, Julio. Bueno, mira, yo escuchándolos a ellos, tengo una pequeña reflexión. Estamos valorando al estibador. Tal vez esta idea de desarrollar la problemática del estibador, a lo mejor desde acá podemos impulsar. Me han hecho el reconocimiento a muchísima gente en muchísimas actividades, pero creo que nosotros los estibadores no merecemos tener el monumento al estibador portuario. ¿En qué puerto estará? No importa. Puede estar en todos los puertos, en cualquier puerto, pero el estibador portuario merece tener algo que lo reconozca, que nos valore a todos de norte a sur, porque son el reflejo de lo que es el esfuerzo del trabajador argentino al mundo. Los barcos son cargados y descargados y sufren arriba y dejan su vida los estibadores portuarios. Y yo creo que merece ser reconocido. Tal vez tengamos que hacer el monumento del estibador portuario. A lo mejor desde acá por lo menos impulso la idea, porque el estibador se lo merece. No se conocen de muchos puertos los esfuerzos de los trabajadores. La zona de Rosario, el norte de Santa Fe, hay trabajadores, pero que han dejado la vida en los barcos. Acá en Buenos Aires también merece ser reconocido el trabajador, merece ser reconocido el estibador. Bueno, Fabricio Guerrero en los controles, allá en Sarmiento 1586, sexto piso, oficina E, ahí está AM 1010 Onda Latina. Bueno, vamos a repetir este programa el próximo día domingo, 11 horas.
y yo desde mi piuqués, desde mi corazón, y siempre teniendo fe en el mañana, esperanza, y con el peuma, que quiere decir sueño, de poder llegar a alguien, les agradezco enormemente a ustedes esta participación. Y al Super 8, es un amigo documentalista que está ahí, le mando un gran abrazo y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Feliz año para todos. Feliz año. Felicidades. 25, Buen año. Lonco, Peñi. Mi Peñi. Gracias. Chao. Feliz 2025 para todos. Chao, Tumay. Chao. Gracias. Chao, Fabricio. Lonco, Peñi. Chao, Carlos. Chao, David. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite